El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en Anunciación TV para presentarles a una organización desconcentrada del gobierno federal, es CONAPRED. CONAPRED es la Confederación Nacional para Prevenir la Discriminación. Consejo Nacional. Consejo Nacional, sí. Y lo representa, su director general es Daniel Ponce Vázquez. Él es director general adjunto de vinculación de programas educativos y divulgación de CONAPRED. Bueno, me encanta, para empezar, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Contrario a ustedes y un saludo a tu audiencia. Me encanta que empiezan dando buen ejemplo con tu tarjeta de presentación escrita también en braille. Y en lengua de señas. Y en lengua de señas, qué claro. Lindo, muy bien, felicidades. A ver si se puede proyectar. Está de verdad hermosa, qué buena forma de dar ejemplo. Eso es lo que dice Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo que dice la convención. Y eso, y acá no sé si se vean los puntitos de braille, pero bueno, ahí los tienen ustedes. Ajustes razonables. Qué lindo. Es decir, pequeñas cosas que hacen la diferencia, ¿no? Claro, pero ni tú ni yo tenemos esa discapacidad, pero ya nos hizo hablar de la población con discapacidad. Excelente. ¿Verdad? Entonces, eso es muy bueno porque si logramos que esas prácticas sean generalizables, generamos puentes de inclusión. Claro. Y por lo pronto ya generaste empleo porque esto se hace a mano. Entonces pones a las personas a puntear estas letras y hacerlas en braille, ¿no? Así es. Pues felicidades. Gracias. Ahora, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México es desconcentrado del gobierno federal desde la Secretaría de Gobernación. Así es. Platícanos su estructura, quiénes forman parte del Consejo. Platico muy rápido. Mira, el derecho a la no discriminación es un derecho muy reciente en la discusión mundial. Prácticamente nuestra ley está por cumplir 10 años en este año, y fue don Gilberto Rincón Gallardo, en paz descanse, quien, junto con una serie de ciudadanos interesados en el tema, impulsaron la creación de este grupo de estudios sobre la discriminación en México. Y quiero decirte que no fue una tarea sencilla, porque al principio la mayor parte de los legisladores y de expertos decían: este es un tema como para europeos, para suecos, no para mexicanos. En este país no se discrimina, no tenemos esos problemas, porque además se pensaba que la discriminación estaba solamente ligada a temas racistas, ¿verdad? Y entonces decían, bueno, son los gringos discriminados, los mexicanos no discriminamos. Falacias o concepciones equivocadas, porque realmente el primer informe lo que reflejó fue que somos un país profundamente discriminatorio por muchas razones. Es así como en el 2003 se decreta la ley para prevenir y eliminar la discriminación, y en el 2004 se crea el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un organismo que tiene nivel de autonomía en cuanto a sus decisiones en materia de discriminación, pero está adscrito a la Secretaría de Gobernación en materia de coordinación. En algún espacio tiene que desarrollarse. ¿Por qué no estamos en desarrollo social, que fue la discusión ahora con el nuevo gobierno? Porque no solamente atiende temas de asistencia, dijéramos, a grupos en situación de vulnerabilidad, sino que también genera políticas públicas que tienen que promover la defensa de los derechos humanos de las personas, de los grupos que quieras, de cualquier grupo o persona que se siente discriminada, por condición económica, por género, por creencias religiosas, por tu origen nacional, por tener alguna discapacidad, por tu preferencia sexual, por tu edad, por etc. La condición que quieras, la Constitución la protege. El artículo primero, dijéramos, tanto en la reforma del 2001 como en la del 2011, fortaleció la cláusula antidiscriminatoria de nuestra Constitución como un derecho. Ahora, se considera discriminación cualquier práctica que excluya de ambientes comunes a las personas. Yo creo que por ejemplo, yo ponía un caso un día, decía, bueno, vamos a ver, si
discriminar sería asustarse por la apariencia física de una persona. Por ejemplo, está un comensal en un restaurante y un mesero que lo atiende, está todo tatuado, con imágenes grotescas en los brazos, digamos, a lo mejor muchos alfileres en la cara. Ha sido su gusto tatuarse y llenarse de alfileres, pero el comensal que se asusta, se siente impresionado, amenazado bajo esa presencia que se ha hecho a sí misma grotesca, porque el ser humano nunca es grotesco. No, mira, ahí hay discriminación. Déjame decirte que... Si habla con el dueño y le dice, señor, ¿me podría mandar otro mesero que no sea ese porque me asusto? Los ejemplos... ¿O tendría que irse del lugar? Los ejemplos creo que tienen que ser, dijéramos, más aterrizados a lo que se vive cotidianamente. Déjame ponerte el ejemplo. Claro que eso existe, pero creo que más bien estamos en situaciones a la inversa. La ley es muy clara. Los tratados internacionales que son ley en nuestro país a partir del 2011 son muy claros. Fíjate, no es cualquier distinción. De hecho, desde pequeños aprendemos a discriminar. Discriminar en su parte etimológica significa separar, agrupar de manera diferente. Eso no, digo, eso visto así en abstracto, la Real Academia el diccionario no significa nada. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando, fíjate la palabra, limita, impide, obstruye el ejercicio de los derechos de las otras personas. Entonces ahí hay ciertos límites que la ley marca. Y segundo, cuando incita el odio social sobre un grupo de población. Si yo digo, por ejemplo, en un medio de comunicación, los problemas que tenemos de delincuencia se deben a la entrada discriminada de personas centroamericanas. Bueno, por supuesto que estoy llamando a criminalizar un grupo de población. Okay, eso es discriminatorio. Claro, eso es una actitud que llama al odio social. Sí. ¿Qué sucede? Los problemas de discriminación tienen efectos sobre grandes sectores de la población. El ejemplo más clásico, y que creo que es irrefutable, es que a las mujeres les costó un trabajal que fueran reconocidos los derechos de no discriminación y ejercicio igualitario de los derechos. Por ejemplo, el ejercicio del derecho al voto tiene 60 años en nuestro país. Es la primera vez que las mujeres podían votar, porque alguien decía que las mujeres no podían votar porque pues dependían de su marido, porque eran manipulables por los líderes religiosos, etcétera. Hasta quien dijo, oigan, son personas, son seres humanos. Segunda condición, la dignidad de las personas es la base fundamental del ejercicio para no discriminar. ¿Verdad? 3. Entonces, como sujetos de derechos, por ejemplo, las mujeres tardaron, ¿qué será? Hasta el año pasado, en donde el 38% de las diputadas son mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había mujeres preparadas? ¿Quiere decir que no había en los partidos políticos mujeres militando? No, era la visión androcéntrica, o sea, de los varones diciendo las mujeres no tienen la capacidad igual para la política, que es cosa ruda de hombres, ¿no? Pues digo, en este momento el 38% de las diputadas muestra que evidentemente pueden y hasta más. Son el 52% de la población, tienen el 38% de las curules, pero vámonos al nivel más local. Solamente entre el 3 y el 7% de las mujeres son presidentas municipales. Sí, pero ese tema de las mujeres, la verdad, no creas que me llama mucho la atención. Bueno, te voy a decir por qué. Porque tenemos 5 millones de niños mexicanos víctimas de situaciones adversas. Son víctias de abuso sexual infantil y juvenil, son víctimas de abandono, están situados en albergues, en casas hogar, son niños que están en situaciones de riesgo en las calles. Son niños que han sido captados por el crimen organizado y la delincuencia organizada. Son discriminados. Entonces estamos hablando de mamás ausentes, así que ni creas que me entusiasma la idea de que ocupen cargos públicos. ¿Y los papás ausentes? Sí, claro. ¿Los papás ausentes? O sea, claro, la mitad de este país ha sido creado por 2 mujeres, ¿lo sabías? La abuela y la mamá. Eso ha sido este país. La mitad de este país ha sido creado por 2 mujeres. Sí. Y aquí estamos. ¿Verdad? Sí. Entonces, claro, ¿qué sucedía antes? ¿Qué pasaba? Si un niño, esos niños llegaban a la escuela y decían, tu papá y tu mamá,
Pues solamente tengo mamá. Ah, no, tú no puedes entrar a esta escuela. O sea, impedías el derecho a la educación por una condición social de esos niños. Pero muchos de esos niños en el pasado no podían ejercer con igualdad de oportunidad los derechos porque tenían otra condición. Sí, se les llamaba bastardos, ¿no? Pues se les llamaba, pero bueno, ya hemos superado muchas cosas, pero yo a lo que voy es a preguntarte sobre los límites y pensando en dos términos muy puntuales que hay que estudiar, analizar, profundizar en ellos. La cultura de la tolerancia, que corresponde a esto de la no discriminación, y la cultura de la mesura, que corresponde al tema de la inclusión. Quiere decir que yo me incluyo a los ambientes comunes de la sociedad humana siendo mesurada, pero si llego taconeando y escandalizando y rasguñando, no debo ser incluida ni tolerada, debo ser educada y corregida. Vamos a hablar de esto después de un corte para entender cuáles son los límites de las luchas sociales desde el gobierno y desde otras trincheras en favor de la no discriminación. Volvemos. Continuamos y tratando de asimilar dos conceptos y vivirlos, porque los dos son importantes. Por un lado, la tolerancia, que va con la no discriminación, así pegadito, y por otro lado la mesura, que va con la inclusión, ¿no? Para ser incluido necesito ser mesurado, para incluirme, es más, para que yo me integre al ambiente social común, ¿no? No puedo llegar yo ahí con mis excentricidades a taconear sobre la vida y la paz social y exigir que me toleren. Entonces la no discriminación y la inclusión tienen dos términos, dos posturas, o dos reclamos sociales o dos exigencias éticas, que son por un lado la tolerancia, por otro lado la mesura.
de qué platican en CONAPRED al respecto de estos dos conceptos que bien entendidos nos ayudan a una verdadera inclusión y a la paz social sobre todo. Claro. Yo creo que lo primero es tomar la definición que dice la UNESCO de tolerancia: el pleno respeto a los derechos de la otra persona. Eso dice la UNESCO, esa es la definición oficial internacional. Yo creo que estamos como entrando en cuestión en donde se debate por un lado derechos y creencias. O no, obligaciones, ¿no crees? Porque aquí nada tiene que ver las creencias. La obligación, dijéramos, sí, claro, porque la obligación como ciudadano es participar en la vida pública, respetar, o sea, dijéramos, los ciudadanos, solamente lo que la Constitución no le prohíbe, pues lo puede hacer, y los servidores públicos, la diferencia es solamente lo que la Constitución y la ley nos dice que debemos hacer. Es la diferencia entre un ciudadano y un servidor público, ¿verdad? Eso es como una cosa importante. Lo segundo es que la tolerancia muchas veces ha sido usada como mecanismo de soportar a la gente, no necesariamente en esta acepción amplia. Por eso mismo, lo que se habla más que nada es como respetar evidentemente los derechos que tienen como único límite, evidentemente, como decíamos al principio, la dignidad de las personas y por supuesto lo que no daña fundamentalmente la convivencia social. Pero esas reglas del juego que nos hemos puesto como seres humanos, que ha costado, pues han sido los últimos 200 años donde el concepto de los derechos humanos está colocado, tiene evidentemente puntos de conflicto, cuando dos derechos entran en conflicto. Por ejemplo, vamos a colocar un caso más cotidiano, el tema de las personas con discapacidad en nuestro país, que no tienen rampas, que no tienen edificios accesibles, que no tienen comunicación accesible, o sea, empezando desde el Estado, no hay, las transmisiones televisivas no tienen closed caption, no tienen lengua de señas para comunicar, etcétera, ¿verdad? No hay señalamiento. ¿Qué sucede cuando evidentemente una persona en silla de ruedas o una persona ciega entra a un local y dice quiero servicio? Perdón señor, no hay espacio. Perdón señor, no tenemos traductor de lengua de señas. Pues evidentemente están entrando en conflictos el derecho que tiene esta persona a ejercer sus derechos y una sociedad que no está preparada para ello. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice: los problemas de las personas con discapacidad y sus derechos no son de las personas con discapacidad, es del entorno que coloca barreras. Y si pudiéramos colocar ese ejemplo en otros casos, es la sociedad la que hemos ido creando muros, barreras, para podernos comunicar, interactuar y que las gentes ejerzan sus derechos. Usted, Tere, colocaba un ejemplo. ¿Qué sucede cuando alguien irrumpe con una visión que puede ser considerada distinta a la normalidad o dijéramos a la mayoría? ¿Qué tiene que hacerse en ese caso? ¿O qué sucede en ese caso en los derechos? Bueno, por supuesto que hablamos de que si se trata de un tema de derecho fundamental como el derecho a la educación, es decir, en muchas escuelas todavía, por ejemplo, parece mentira, pero hay padres de familia que se organizan para impedir que determinado tipo de niños o niñas entre. Me voy a referir a personas con discapacidad otra vez. En esta escuela que no se admitan niños con discapacidad porque yo vengo a que mis hijos se eduquen de la mejor manera y no que se relacionen con personas con retraso mental. Pues si nos pudiéramos en contacto con otras experiencias en el mundo, los suecos, los norteamericanos, diríamos que los niños mejor integrados son aquellos que aprenden a convivir con los diversos. ¿Qué sucedía con los norteamericanos de la década de los 60? La segregación racial generaba que no se juntaran efectivamente blancos y negros. Dieron una batalla enorme. ¿Cómo es posible que una niña negra llegara a la universidad? Tuvieron que usar hasta el ejército para que esa niña pudiera ejercer su derecho. No habría presidente Barack Obama si no hubiera habido acciones de fuerza del Estado para integrar a las comunidades. Igual sucede con el tema con los niños con discapacidad. Ellos tienen tanto derecho a la educación inclusiva como un niño que, entre comillas, no tenga el tema. Igual sucede con muchos niños que no son de la religión mayoritaria en nuestro país. En muchas comunidades se les expulsa porque no participan de posadas, porque no participan del Día de Muertos, etc. ¿Qué tienen que hacer esos niños en comunidades que son diversas? Decir, papá, me van a reprobar en educación cívica porque no voy a hacer altar de muertos. O decir, el maestro, te tengo que respetar en esta diferencia. Puedes conocer culturalmente esta tradición, pero te tengo que respetar y no calificar con esa
con esa medida porque eres diferente. Entonces, ¿qué sucede si ese niño dice, yo no soy como la religión mayoritaria, soy de otra religión? ¿Tendríamos que forzarlo? Aproximadamente el 30% de los mexicanos dice que sí, que tendría que ser expulsado, que el gobierno tendría que moverlos a otro lado, porque la mayoría es la que importa. Y entonces nos remite un poco a esta valoración de democracia. ¿Es solamente un tema de mayorías o es el respeto también a los derechos entre mayorías y minorías? Es un diálogo complejo, no es sencillo. No es claro, es sencillo. Que hay que buscar unidad en la diferencia, ¿no? Exactamente. Reconociendo que nos necesitamos las personas todos. Con discapacidad, porque todo mundo, cada diciembre, nos impactamos con el Teletón y decimos sí hay que ayudar, o con las acciones de organizaciones de la sociedad civil que impulsan el tema. Pero cuando cambiamos de chip, hablamos de los migrantes, o hablamos de las 2 millones de trabajadoras del hogar que en este país no tienen derechos, que las tratamos como gatas, sirvientas, etcétera, etcétera, pero no tienen derechos. Y todo el mundo cuando nos preguntan, decimos, si son como de la familia, ¿las vas a heredar? ¿Les damos su Navidad o les damos aguinaldo? ¿Tienen derecho al descanso o no? ¿O las corremos cuando queremos? Son 2.200.000 en este país. Y el trato es diferenciadísimo. ¿Cómo te juntas? ¿Cómo comes la comida? ¿Te sientas en la mesa con ellas? O sea, ahí es donde se mide realmente valores. Sin derechos es moralina pura. Eso es real. Los derechos tienen que dialogar con los valores para encarnarse sobre la dignidad de las personas. Entonces enfrentamos una sociedad, la mexicana, muy racista. Es buena gente, lástima que esté tan morenito. Es muy capaz, lástima que no puede salir en televisión porque no tiene los rasgos que la gente quiere ver. Bueno, te voy a poner el ejemplo de Brasil. En su censo del 90, el 14% de las brasileños se declararon afrodescendientes. A partir de medidas de política pública, en donde hubo cuotas para las escuelas de medicina, para el servicio exterior, para programas sociales, el censo del año pasado, el 54% de la población brasileña se declaró afrodescendiente. ¿Qué pasa con este país que decimos, sí, nuestros indios muertos son muy buenos, a los gringos les presumimos las pirámides, pero cada vez que podemos ofender a alguien, ¿qué le decimos? Pareces indio. Y la mitad de nuestra sangre es indígena, pero negamos esa diversidad, nos da vergüenza lo indígena. A mí me parece increíble todo lo que estás diciendo, increíble. Yo no sé de qué parte de México estás hablando, porque las manifestaciones de discriminación, pues bueno, será porque trabajamos en este ambiente de las organizaciones de la sociedad civil, que todo el tiempo están buscando estrategias y modos de incluir, claro, ¿no? Sí, no me imagino quién en este país es capaz de discriminar. Y me sorprendió el estudio que hicieron ustedes de una investigación y que presentaron en video, cuando le preguntaban a los niños qué les gustaba más, la muñeca negra o la muñeca blanca. Claro. Y todos decían que la blanca. Claro. La mayoría. ¿Eso dónde es más, todos. ¿Dónde lo aprendimos, Pati? Es que es una cosa tan rara. Es algo increíble. O mamás que dicen, ay, mi hijo es tan lindo que hasta lo veo blanco. Claro. Quiero tanto a mi hijo que hasta me salió varón y está blanquito. Sí, o mujeres que le pintan el pelo de rubio a sus hijas desde pequeñitas, cuando saben que la hija lo tiene negro, y quién sabe qué idea tienen de lo rubio, de lo blanco. Claro, pero eso lo aprendemos en la casa, en los medios y en la escuela. Es decir, ¿pero quién lo enseña? Pues los enseñamos todos. O sea, digamos, somos. Pero es que ¿quiénes todos? Todos, es decir, debe ser la publicidad, más bien, deben ser los medios de comunicación. Porque antes de que existiera eso, había racismo en este país. Es decir, la gente cuando se vinculaba con alguien, mira, no te juntes, se ve muy naquito, está muy moreno, tiene los pelos de nopal. O sea, las expresiones entre los chistes, las bromas, el tema. A la hija, mira, no te pongas al sol que te vas a poner prieta. Entonces, ¿verdad? Tiene que ver todo con que eso lo aprendimos. No tiene que ver con que los hombres barbados, los rubitos de ojo azul, tal y tal, todavía no se han integrado bien a la raza mexicana, que somos mayoría, y no han logrado aceptar lo que somos realmente, porque ellos son los que llegaron a estas tierras. Claro, pero ellos son los que tendrían que callar boca cuando pretenden decir, si son descendientes de extranjeros, tienen que callar boca y reconocer que viven en este país y que tienen la obligación de amarnos a todos los que sí somos descendientes de raza indígena. Mira, yo creo que el tema a veces no es el tema que vengas de fuera o de cerca. Muchas veces los extranjeros nos enseñaron
a querer mejor este país de otra manera. Los aportes en la antropología, muchos de los refugiados españoles inclusive dicen, ¿cómo es posible que desperdicien el bagaje cultural que tienen? Nadie sabe lo que no tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Lo que decimos, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el tema? No, el tema está en el respeto y en el diálogo de las culturas. Si bien es cierto, no hay que tender a idealizar. Por ejemplo, si yo digo, todas las culturas indígenas son perfectas, antes de la llegada de los españoles, esto era el paraíso. Digo, no mintamos tampoco, eso es hacer mitos. Evidentemente, estas eran sociedades muy estratificadas, eran teocráticas, y por supuesto, si no hubiera habido conflictos entre los aztecas y los tlaxcaltecas y los purépechas, para los españoles hubiera sido más complejo conquistar este país, ¿verdad? Pero no fue así. Había castas, había diferencias. ¿Qué sucedió después? Bueno, llegaron otros grupos, llegaron los afrodescendientes, porque este país dice, no hay negros, en este país hay afrodescendientes, pero ni los contamos. Te voy a poner un ejemplo. Veracruz, todo nuestro Veracruz censo y nos Guerrero. dice, y Oaxaca y regiones, y son 7 estados de la República. Este país, el censo sabemos ¿cuánta población judía hay en el país? 67.437 judíos en el país. Bueno, mis amigos judíos me dicen que son como 50,000, ¿eh? El censo está... Ok, inflado. ¿Cuántos afrodescendientes hay en este país? No tengo idea. No lo sabemos porque no los contamos. Pero, claro, pero es que qué raro y tener que contarlos así. 2 tipos. ¿No te parece discriminatorio contar? A ver, ¿usted de qué color es y su pelo es chino o no? Entonces, vamos a un corte y volvemos. Volvemos. Continuamos y de verdad no me cabe en la cabeza y qué vergüenza que todo el mundo se entere que en México hay discriminación.
Bueno, yo decía que a lo mejor la raza extranjera que llegó a México, que en el noroeste hay muchos alemanes que llegaron a México, tenemos también una época de franceses, libaneses que llegaron al sureste, tenemos también pues los españoles, por supuesto, en fin. Y luego de ahí, pues muchos europeos que han llegado desde hace 100 años a la fecha, ¿no? En fin, la discriminación viene ¿por qué? O sea, ellos son los que la trajeron. Es una negación, fíjate. Nuestro público no sabe, pero tuvimos un presidente negro en este país, Vicente Guerrero. Pero Vicente Guerrero, como era guerrerense, y consumó junto con Iturbide la independencia, no, claro, la historia oficial dijo, ¿cómo va a ser que un negro en el tema? Lo blanquearon. Tú ves las estampitas que nos daban cuando estudiábamos la primaria y vas a ver un Vicente Guerrero que parece un navarro peninsular, ¿verdad? No un afrodescendiente, era negro, como te lo digo. Morelos tenía una cuarta parte de su sangre negra. ¿Por qué? Porque a los afrodescendientes mexicanos no les gusta que le digan la tercera raíz, porque en algunos lugares fueron la primera raíz. Lugares donde había minas, pues ellos son los que se fletaron a hacer lugares como San Luis Potosí, como Guanajuato, como otros lugares, eran trabajos pesados. Dices que hay 7 lugares donde hay afrodescendientes. 7 estados. ¿Cuáles son? Mira, son Guerrero, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Coahuila, los mascogos, o sea, los que emigraron de la Guerra Civil Norteamericana y se asentaron en México, está el pueblo mascogo. Tenemos en Sinaloa, en regiones, y tenemos en Chiapas. En Cintalapa. Pero ya están mezclados, ¿no? No necesariamente. Es decir, tú encuentras, aquí hay unas fotos de Toño que te van a sorprender. Incluso hicimos una exposición de población afrodescendiente en México, bastante interesante porque nos muestra los rostros de la población afrodescendiente. Esta es una afromexicana. Pero ¿por qué los querrías, a ver, vamos a verla? ¿Por qué los querrías contar por su color de piel y su rizado del cabello? No necesariamente por los elementos fenotípicos, sino por la autoascripción. Déjame ponerte un caso. El que usé de Brasil te lo coloqué como cuando hay políticas públicas, la identidad afro sí tenía una ventaja. Este país, año con año, censo con censo, decía, somos menos indígenas, somos un país de mestizos. El cambio en la autoascripción, la pregunta, ¿usted se considera de algún pueblo indígena, aunque no hable la lengua? Hizo la diferencia en este país. Fíjate, íbamos disminuyendo, andaba alrededor ya de 10 millones de personas que el censo consideraba que eran población indígena, por lo tanto los recursos a población indígena mucho menores. Cuando la pregunta del censo 2012 dice, ¿usted se identifica con algún pueblo de origen indígena? 14 millones más, casi 15 millones de mexicanos y mexicanas dijeron sí, tengo un origen indígena, aunque ya perdí la lengua, pero tengo costumbres, tengo maneras de vivir la vida, la cosmovisión, lo que sea, celebro tal cosa que solamente en mi pueblo indígena. Pues eso hizo cambiar un poco la concepción. El tema, evidentemente, Naciones Unidas nos ha dicho ya 2 veces a nivel internacional, cuenten a la población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque es una cultura que puede perderse. Ayer me preguntaban, ayer fue el Día Internacional de la Diversidad Cultural y presentamos esta encuesta en lengua náhuatl. O sea, poquito sé hablar náhuatl, ¿no? pero algo le mastico. Pero ¿qué cosa le decíamos? Cuando se pierde una lengua, cuando se pierde una cultura, pierdes, es como si perdieras un microscopio para ver parte de la realidad. Las culturas indígenas fueron capaces de hacer taxonomía sobre plantas, sobre animales, sobre visiones, sobre historias, cuentos, leyendas. Cuando se muere una historia, y en este país tenemos el riesgo de que 7 lenguas indígenas mueran con los ancianos últimos que quedan hablando. Ayapeco, por ejemplo, creo que quedan 3 personas. Cuando se pierde, vamos a perder todos, porque vamos a dejar de conocer una parte de la realidad como se entendía desde esa cultura, lo que sabían los saberes, los ancianos. Entonces, no es cierto que si todo el mundo habláramos español quedara resuelto el tema. Dice la encuesta, ¿cómo hacemos para que los indígenas dejen de sufrir discriminación y dejen de ser pobres? Pues que dejen de hablar su lengua, que abandonen sus costumbres. Entonces, deja de ser tú. Es como si nos dijeran a los mexicanos, ¿qué tienen que hacer los mexicanos para integrarse en la sociedad norteamericana? Pues muy sencillo, que no parezcan, que dejen de creer sus creencias religiosas, ¿verdad? Y que dejen de hacer sus fiestas como las hacen, que se vuelvan sajones.
pues que dejen de existir, ¿verdad? Es como suicidarse. Es lo mismo que les pedimos a los indígenas, intégrense al país. Yo digo, dialoguemos como país para encontrar desarrollo. Te comentaba en el receso, las poblaciones más pobres de nuestro país en proporción gastan más dinero en cosméticos para no parecer ni indígenas ni pobres en relación a las clases más altas. Entonces algo estamos haciendo mal, cuando en lugar de gastar en educación y otras cosas, gastamos en que la gente deje de parecer lo que es, ¿verdad? Nuestro origen, de dónde somos. ¿De qué serviría que supiéramos cuántos afrodescendientes hay? Pues tendríamos políticas más focalizadas, tendríamos mecanismos de hacer que su cultura también floreciera como una tercera raíz en la cultura mexicana, además de la raíz indígena. Vasconcelos nos dijo, somos la raza de bronce, 2 razas solamente, la española y la indígena. Pues no, este país es un caldo de muchas culturas. Tú mismo lo dijiste, tus amigos y los emigrantes judíos, los libaneses que aportaron a este país cantidad de cosas, los afrodescendientes que hicieron la independencia, ¿eh? O sea, sin los afrodescendientes no seríamos independientes, ¿eh? Ellos dieron la última batalla, cuando habían matado a todos los criollos, quienes resistieron fueron los afrodescendientes guerrerenses e hicieron la independencia. Bueno, reconozcámosle por lo menos en la historia, que los niños cuando estudian digan, pues los negros en este país hicieron la independencia. Pues no, porque está olvidado, está borrado. Uh-huh. Por eso es importante, porque no solamente la cultura, porque tenemos que cambiar nuestros libros de texto, porque necesitamos que haya políticas específicas para ellos. Ellos son hasta discriminados por los indígenas. Déjame decirte que en muchas comunidades ellos mismos nos dicen, somos como la tercera. A los indígenas los discriminan los no indígenas. Por los indígenas discriminan a veces a los afros. O sea, hombre, doble discriminación. ¿Y qué sucede cuando se conjuntan varias discriminaciones? ¿Eres mujer? ¿Eres afro? ¿Tienes una discapacidad? Bueno, ya si eres migrante tenemos 4. Y si eres adulta mayor te ponemos 5. ¿Cuántas ¿Y si más eres quieres? pobre? Bueno, 6. Pues 6. Bueno, entonces, oye. ¿Y si estás gorda? Pues 7. Claro. ¿Cuál es el tema? No solamente es un problema de lenguaje políticamente correcto. Porque la gente dice, esto de discriminación nada más están viendo a ver quién dice una mala palabra. No. Ahora, particularizar el tema de la discriminación por grupos, por sectores, por personas, por comunidades, por lo que sea, ¿no es demasiado estar viendo con lupa las cosas en lugar de dejar de hacer eso, dedicarse a hacer cultura de amor? Cultura de respeto, cultura de apertura a la vida, de... Todo es necesario, ¿no? O sea, hay que promover culturas inclusivas, pero también los grupos que están en discriminación sí requieren acciones del Estado para proteger primero su existencia y posteriormente la capacidad de que puedan construir también este país. Yo te sigo colocando el ejemplo. Hemos cambiado la cultura de este país de fondo sobre discapacidad y permanentemente los ejemplos son estos. ¿Qué sucede cuando una persona llega a un lugar con discapacidad y un agente de tránsito osa decirle lo siguiente: señor, quítese del lugar o lo voy a multar? ¿Cómo se te ocurre? No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Asalariado de tal. Ya para empezar la relación es así, ¿verdad? Yo que sí pago impuestos y habiendo problemas tan graves en este país como narcotráfico y otras cosas, ¿tú te atreves a decirme que no me estacione acá? Además ni vienen, claro, no vienen porque gente como tú cree que puede estar por encima, que solamente puedo cumplir la parte de la ley que a mí me conviene, que no importa, porque mientras, ¿a dónde van las personas con discapacidad? No se dedican a ir a hospitales, es donde tienen que estar, ¿verdad? Al cine no tienen por qué ir, a la escuela no tienen por qué ir, a un centro comercial no tienen por qué ir, pues tendrían que estar. Te sorprende cuando vas a Europa y nuestro director decía, oye, España parece discapacidlandia, ¿verdad? La gente está, que hay más discapacidad. No, están en la calle porque hay transporte accesible, porque hay empleos para ellos, porque hay chicos down de carteros, porque un dependiente de una tienda te puede apoyar, porque hay de todo y hay profesionistas. Entonces, ¿en dónde están nuestras personas con discapacidad?
Si bien les va, en alguna casa, cuidado por la mamá, hermana, tiene que ser mujer, porque ahora son las mujeres quienes cargan con el tema. Bueno, al escucharte hablar es obvio que lo que hace falta en México es educar. Educar y crear infraestructura para la inclusión, ¿cierto? Entonces, el tema de la educación es un asunto que ya urge en la República Mexicana. Urge. Porque una persona no educada no puede entender nada de lo que has dicho. El nivel de escolaridad, es fundamental. Sí. Nuestra encuesta nacional de discriminación dice que cuando colocamos la variable educativa, el nivel de tolerancia y de convivencia cambia. Por ejemplo, el 12% de los mexicanos dicen que no estarían dispuestos a vivir en su casa con una persona con discapacidad. ¿Qué porcentaje? El 12%. No querrían vivir. No, pero ese es el sector, el más fácil. Te estoy colocando el dato más sencillo. Cuando tú colocas el nivel de escolaridad, la gente que tiene primario menos, el 46.5% de las personas con primario menos no estaría dispuesto a vivir en su casa con una discapacidad. Y tú te preguntarás, esas personas seguramente son las más pobres. Bueno, ahí es donde está la mayor cantidad de personas con discapacidad. ¿Por qué no hubo cultura preventiva? Y por eso están llenos los albergues de niños con discapacidad. Dos, el 31% de las personas con secundaria. El 16.9% de las personas con preparatoria no estaría dispuesto a vivir con una persona con discapacidad, y el 6.6% de las personas con universidad o más no estaría dispuesto. Bueno, no todo hace magia, pero sí te dice que la educación cambiaría. Te lo voy a colocar. Personas con una cultura distinta, lo que entiendas por cultura. El 45.5% de las personas sin primaria no estaría dispuesto a vivir con una persona con una cultura diferente. Así, nos vamos ahí. Otra religión, el 44.5% de las personas no estaría dispuesto a vivir con una persona no católica en este país. O igual, aunque viceversa, una persona de una religión no católica con una persona no católica. Incluso aquí, en otra religión, llegas al 7.5% en personas con universidad o más. Tienes formación universitaria, pero eso no cambia la otra visión. ¿Te quieres ir al tema de personas que viven con VIH? Bueno, ahí entonces crecemos el 40%, el 31%, el 20% y el 7.7%. Cuando tú cruzas el tema. Ahora, ¿hay un grupo que discrimina a otros grupos? No. No hay un solo grupo que sea la suma de todos los males y todas las bondades. Te voy a colocar el ejemplo. Los adultos mayores, por ejemplo, no tienen tanta tolerancia con respecto a, por ejemplo, al tema de la migración, la diversidad religiosa, la diversidad de preferencias sexuales. No tanto. Los jóvenes podríamos decir, no, esos seguramente son muy amplios. Pues no te creas. Por ejemplo, el grupo de adolescentes entre 10 y 17 es el grupo que más justifica de todos que es posible golpear, que hay una razón justificable para golpear a mujeres. Los que tienen 10 a 17 años. ¿Dónde lo aprendieron? Pues de sus mamás, que son las feministas que golpean y abortan. Estoy exagerando. Creo que es una cuestión al revés. Oye, sí. La mayor parte de las golpeadas son mujeres, no varones. 9-1. Es que a los por varones cada varón les golpeado, uno. Por cada 9 mujeres golpeadas. Sabes que los varones no se atreven a denunciar públicamente a la mujer, primero por caballeros y después porque les da vergüenza, porque cualquier ministerio público se va a reír de ellos, va a decir, ay, por favor, pero ¿tú crees si que es dejas al revés, que te pegue? Que son mayoría varones golpeados. Yo creo que ahora tenemos que buscar que los hombres se sientan también en el lugar digno que les corresponde, claro, porque están siendo tremendamente discriminados por las mujeres. Y yo te felicito por tu labor. Creo que hacen unas investigaciones súper interesantes, pero lo interesante siempre resulta ser lo menos importante. Lo importante es la cultura de amor, de paz y de vida en este país, es lo que nos está faltando. Así que CONAPRED, con toda la autoridad moral que va ganando a través de sus investigaciones y las cifras y los datos, puede hacer un llamado urgente a una cultura de inclusión tendiente al amor y la paz social, que nos urge. No puede haber México con paz sin un México incluyente. Exactamente. Te agradezco mucho que hayas estado acá. Y a ti por tus preguntas. Felicidades. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos.
Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.